Muy buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar acerca del capítulo 7, vencer las principales barreras organizacionales, del libro La estrategia de los océanos azules, escrito por los profesores de negocios Shad Kim y Rini Magush. Mi grupo está conformado por Mayra Gamboa, Nicolás Alonso, Andrés Barrera y quien les habla, Paola Forero. Hoy, antes de empezar a hablarles acerca de qué es lo que trata todo este capítulo, les voy a dar un breve resumen acerca de qué son los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos se refieren a las altas competencias que se plantean en el escenario empresarial, donde se lucha por los precios y la diferenciación respecto a las demás alternativas. El nombre océanos rojos es una analogía en el que un mar está infectado de tiburones. Todos estos tiburones están peleando por solo una presa. Hoy en día, la industria empresarial e industrial es un océano rojo, ya que existe un mercado definido con competidores definidos. Y hay una forma típica de negocio sin importar cuál sea la industria. Las estrategias que utilizan estos océanos son cuatro. Estas cuatro son: 1. Ganarle a la competencia. 2. Competir en un mercado ya existente. 3. Explorar al máximo la demanda de los productos y servicios ya disponibles en el mercado. Y 4. Es siempre tener una guerra entre el valor y el costo. Los océanos azules son todo lo contrario, pues los océanos azules buscan dirigir a las compañías a nuevos espacios donde éstas sean irrelevantes, donde la competencia no exista. Así que lo que existe en esto no es competencia, es innovación. La analogía de estos océanos azules se da por el océano que ve nuestro planeta. Es tan amplio y diverso que no lo conocemos como tal. Se dice que solo conocemos el 10% del mar que existe en nuestro planeta Tierra. Algo así es esta analogía en el mundo de la industria, donde se busca crear y capturar nuevas demandas con el objetivo de disminuir los costos y al mismo tiempo aumentar el valor de los productos. En los océanos azules se da la analogía de que nadie va a estar contaminado por la competencia. Quien en los océanos azules apueste por tener las ideas más innovadoras en un marco de estrategia puede encontrar una gran oportunidad de crecer. Y entre más se constituya una barrera en el mundo del océano rojo, en el océano azul lo que se busca es no tener estas barreras para que todos compitan en sana competencia y todos puedan generar sus innovaciones a un mayor crecimiento. Los océanos azules buscan ir más allá de sus clientes, enfocándose en las necesidades de quienes en tu empresa aún no son clientes. Estaremos hablando sobre las 4 barreras organizacionales que presenta cualquier empresa y que siempre busca superar. La primera barrera es la barrera de la percepción, donde se busca crear conciencia a los empleados acerca del crecimiento estratégico que necesita la empresa. En los océanos rojos siempre serán viables los crecimientos a futuro, sean rentables o no, y generan la sensación de comodidad de los empresarios al saber que en un futuro, por mínimo que sea, van a tener un crecimiento con este sistema de los océanos rojos. E inclusive los lleva a pensar que con un buen servicio que prestan las organizaciones, pues para qué se quiere un cambio. En los océanos azules son totalmente distintos, pues la barrera organizacional, que también es la percepción, se basa tanto en la innovación. ¿Por qué? Porque cuando una empresa siempre busca innovar, nunca se sabe si a un futuro su innovación funcionará o no, y si esta innovación llegará a tener un crecimiento rentable o no. La segunda barrera es la barrera de los recursos limitados. Entre más grande sea este cambio estratégico que se está planteando, pues más costosos serán los materiales que se necesiten y más recursos serán necesarios, lo que genera que en la mayoría de los ejemplos evaluados en los capítulos anteriores, los recursos disminuyeron, los ingresos disminuyeron en vez de estar aumentando. La tercera barrera es la barrera de la motivación, una barrera donde tú buscas siempre motivar a tus empleados para que ayuden a generar un crecimiento en la empresa y también para que trabajen con constancia y rapidez, buscando eliminar la monotonía de la empresa que en vez de generar ganancias lo que genera son pérdidas. Actualmente romper esa barrera se puede demorar muchos años y la locura es que las empresas no tienen tanto tiempo. Para esto también se habla de la última barrera, la política. Esta es una de las barreras más difíciles de romper, ya que la política está muy ligada a algunas empresas y la política es quien influye en cómo crecer o disminuir una empresa o qué tan reconocida puede ser a nivel nacional o internacional. Aunque estas barreras están presentes en compañías grandes o pequeñas, todas deben buscar la manera de vencerlas y mitigarlas, porque esto puede generarles un riesgo organizacional.
Para que el principio fundamental de los océanos azules, que es el vencer las barreras organizacionales, se lleve a cabo, se deben cumplir ciertas estrategias que se han hablado anteriormente en otros capítulos. Sin embargo, para lograr que las empresas abandonen todo lo que conocen acerca de un cambio y empiecen a buscar el liderazgo que impulsan los océanos azules con el fin de superar estas cuatro barreras y conseguir que los empleos apoyen esta iniciativa, significaría romper todo conocimiento acerca de cómo se constituye o se crea una empresa actualmente. Y así también romper lo que son los conocimientos de cómo crear una competencia en el estado tradicional, generando que todas estas empresas empiecen a innovar y empiecen a llevar sus empresas a un nuevo nivel donde la competencia no sea lo primordial, sino el nivel de innovación. El liderazgo para inclinar la balanza de acción. Tomemos el caso del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, el cual puso en marcha una estrategia de océano azul en el sector público en los años 90. A principios de los años 90, la ciudad viraba hacia la total anarquía. Las cifras de homicidios habían alcanzado un nivel sin precedentes. Los atracos, los golpes de la mafia, los grupos parapoliciales y los asaltos a mano armada llenaban los titulares de todos los diarios. Tras 30 años de crecimiento de la delincuencia, Nueva York estaba en total cambio y Brayton lo que hizo fue generar un beneficio para esta ciudad. Los ciudadanos llevaban las riendas para lograr un cambio estratégico en una pesadilla imposible de imaginar para cualquier ejecutivo. Sin embargo, en menos de 2 años y sin aumentar su presupuesto, Brayton convirtió a la ciudad de Nueva York en la más segura de las ciudades grandes de los Estados Unidos. Se apartó del Océano Rojo mediante una estrategia policial de Océano Azul que revolucionó la labor del policial que se conocía en el país hasta el momento. Entre 1994 y 1996, la organización salió ganando al aumentar sus utilidades. Los delitos mayores se redujeron en un 39%, los homicidios en un 50% y los robos en un 35%. Los empleados también salieron ganando. Son pocos los líderes empresariales que deben enfrentar barreras organizacionales tan duras como las que se le presentaron a Brayton, al poner en marcha el cambio para apartar el status quo. Además, el abierto desafío de la sabiduría convertía a Brayton en el resultado espectacular de modo extra rápido y que todos los neoyorquinos buscaban. Pero esta no era la primera vez que Brayton daba un cambio estratégico, era la quinta. Y las veces anteriores había logrado un cometido a pesar de enfrentar las 4 barreras que, según los gerentes, siempre entorpecían la ejecución de una estrategia de Océano Azul. Las barreras de la percepción, la cual impide a los empleados reconocer el liderazgo. Además, este liderazgo, para inclinar la balanza, se apoyaba en la realidad corporativa rara vez aprovechada de que todas las organizaciones están constituidas por personas, actos y actividades que ejercen una influencia desproporcionada sobre el desempeño. Por consiguiente, contrariamente a lo que se piensa, superar un desafío monumental no es cuestión de montar una respuesta igualmente monumental, sino dar soluciones que sean viables en el tiempo y en el espacio. Al contrario, en cuestión de conservar los recursos, recortar tiempo y centrar toda la atención en identificar y palancar los factores que influyen de manera desproporcionada sobre una organización, las preguntas claves para las que se busca respuesta es cuáles factores o qué actos ejercen una influencia desproporcionadamente positiva para romper con el status quo, para motivar a los actores clave, para que promuevan actividades de cambio y para que desmantelen los obstáculos políticos contra los que podrían estrellarse. El liderazgo para inclinar la balanza no se apoya en las cifras para derrumbar la barrera de la percepción organizacional. A fin de demoler esa barrera rápidamente, los líderes como Brayton centraban su atención en aquello que ejerce una influencia desproporcionada, hacer que las personas vean y experimenten la dura realidad directamente. Los estudios de la neurociencia y de la ciencia apuntan a que el conocimiento demuestra que las personas recuerdan mejor y reaccionan más eficazmente cuando ven y experimentan las cosas. Ver para creer. Dicho simplemente, mientras más sabrosa la abierta de la tarta que un niño prueba con el dedo, más querrá el niño saborearla rápidamente.
Por otra parte, se ha podido establecer un ejemplo que se llama experimentar la alcantarilla eléctrica. Para romper con ese status quo, los empleados deben vivir en carne propia, como ya les mencioné, los peores problemas operativos. Ni los altos ejecutivos, ni los gerentes medios, ni los demás empleados son cuestionables y no inspiran, por lo cual enfrentarse directamente con la mediocridad es algo que estremece y de lo cual no hay escapatoria. Veamos el siguiente ejemplo. En los años 90, el sistema de tren subterráneo de Nueva York bullía de miedo, hasta el punto de ganarse el remoquete de alcantarilla eléctrica, o sea, lo denominaban alcantarilla eléctrica. Los ingresos decrecían a pasos agigantados a causa del boicoteo de la ciudad, pero los miembros de la Policía de Tránsito de la ciudad de Nueva York se negaban a aceptar la realidad. ¿Por qué? Solo el 3% de los delitos más graves se cometían en el tren subterráneo. Por lo tanto, al mismo tiempo, esto generó bastante inconformidad para todas las personas que asistían a este metro. Y lo que hizo Brayton era tratar de buscar una solución a cómo podía encaminar este proyecto tan gigantesco hacia una sonda de, de paz y de estabilidad social. Si bien, de acuerdo a los estadistas, la policía podía pensar que el tren subterráneo era seguro, lo que vieron los agentes fue que los ciudadanos debían enfrentar día tras día un sistema de transporte al borde de la anarquía. Los pandilleros jóvenes eran los dueños de los vagones. La gente saltaba por encima de los torniquetes para no pagar, y los usuarios debían soportar los grafitis, la agresión de los mendigos, los borrachos tendidos en las bancas, los ratones. La policía ya no podía evadir esta horrible realidad, y ya nadie podía argumentar qué se podía hacer para generar estrategias drásticas para romper con el status quo. Rápidamente, Brayton lo que hizo fue generar todo lo que se conoce como pie de fuerza para poder hacer que el metro cambiara. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, empezó a implementar superiormente y rápidamente un enfoque semejante que sirve para sensibilizar rápidamente a los superiores a las necesidades de cambiar. Sin embargo, los pocos líderes explotan la fuerza de este llamado, para lo cual, en general, la estrategia de Brayton fue que tocaba direccionar y hacer que estas personas encargadas del metro sintieran en carne propia cómo se vivía en la realidad en este lugar. Por lo tanto, sin que ellos supieran qué tenían que mejorar, sin saber desde su carne propia qué era lo que sentían, pues claramente no podían arreglarlo. Lo que se hizo fue encaminar el pie de fuerza policial hacia el metro subterráneo para que dejara de llamarse la alcantarilla eléctrica. Simplemente lo que se hizo fue intensificar las horas, aumentar el número de policías en las calles y en el subterráneo claramente. Y ya, para concluir, los cambios que hizo Brayton fue lograr bajar de manera rebosante la delincuencia, los crímenes comunes, eh, los asaltos, bueno, en general la criminalidad común. Y lo hizo aumentando el pie de fuerza policial. Además, el ejemplo de la alcantarilla eléctrica está basada en que el sistema de metro de Nueva York era desastroso y sin la presencia policial no se podía tener un cambio seguro, asertivo y que funcionara a lo largo del tiempo. Ahora presentaremos 3 formas en cómo podemos multiplicar nuestros recursos. Primero, tenemos las zonas calientes. Segundo, las zonas frías. Y tercero, la negociación. Las zonas calientes es cuando invertimos muy poco y nuestra ganancia es muy alta. Las zonas frías es cuando nuestra inversión es muy alta, pero nuestra ganancia no lo es tanto. Y la negociación es cuando yo tengo algo que una persona está necesitando y esa persona tiene algo que yo estoy necesitando. A mí me está sobrando, a esa persona le está sobrando y podemos hacer un intercambio. Así que vamos ahora con los ejemplos. En los ejemplos de zonas calientes encontramos, por ejemplo, cuando Brayton decidió primero observar cuáles eran los puntos más críticos del subterráneo. Luego de hacerlo, decidió poner ahí mayor fuerza policial, lo que hizo que las zonas que antes eran inseguras dejaran de serlo, reduciendo los robos, el evadir el pago del pasaje,
los grafitis, entre otras. Como zonas frías, tenemos, por ejemplo, cuando alguien es enjuiciado, cuando alguien era enjuiciado se le tenía que conducir hasta la ciudad, lo que tardaba aproximadamente 16 horas. ¿Qué pasa con esto? Es ineficiente, le quita productividad al sistema. Entonces, ¿qué se decidió hacer durante el tiempo de Britton? Fue nada más que poner puntos estratégicos donde hubiera puestos móviles de policía. Así que lo que antes tardaba 16 horas en hacerse, ahora solamente tarda 1, haciendo mucho más eficiente el desempeño de estas funciones. En negociación tenemos el ejemplo de cuando Britton se reunió con el jefe de tránsito y decidieron hacer una negociación en donde se intercambió un lugar para que los agentes de tránsito pudieran tener sus oficinas y a cambio se le concedió a Britton unos automóviles. Esto es un claro ejemplo de lo que trata la negociación. Estas 3 zonas pueden ayudarnos absolutamente todos cuando nos encontremos en una situación en la que tengamos que elegir. Así que la decisión es individual. Queremos maximizar nuestros beneficios, pero ¿cuál de estas formas vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar la negociación? ¿Vamos a utilizar acaso las zonas frías? ¿Vamos a utilizar las zonas calientes? No lo sabemos. Es individual. Es un pensamiento individual. En este caso hablaremos de los empleados, sin embargo, podemos utilizarlo en el marco de nuestra vida cotidiana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo tener feliz, contento a mis empleados? Las razones son 3. Primero, buscar personas claves. Segundo, una gestión de transparencia. Y tercero, la atomización. ¿Pero qué es todo esto? Primero, el buscar personas claves. Siempre, en todo lugar hay personas que destacan, ya sean porque tienen don de la palabra, ya sea porque son más fáciles de llegar, porque tienen contacto con todas las personas en la oficina o por múltiples razones hay personas que sirven como puntos estratégicos. Si logramos llegar a estas personas y que puedan ayudarnos a controlar al resto, va a ser como el efecto de una bola de boliche. Una bola de boliche, siempre y cuando se le dé al bolo de adelante, va a tumbar al resto. Así que este es el mismo efecto que se busca con una persona clave. El segundo es una gestión de transparencia. Las personas que están a nuestro alrededor se tienen que dar cuenta de que nuestra gestión está siendo transparente. Tenemos que actuar con las personas mostrándoles resultados. Entonces, aplica para la oficina, aplica para nuestra vida, relaciones amorosas, relaciones familiares, etc. Y la tercera es la atomización. Si yo hoy me propongo que voy a escalar el Everest, posiblemente hoy no lo logre. Sin embargo, si hoy decido que voy a escalar el Everest y empiezo a hacer un plan de cómo voy a lograr esto, va a ser evidente que a largo plazo lo voy a conseguir. La atomización no es más que dividir en fracciones ese plan grande que tengo. Entonces, debo atomizar para que algo sea posible. No puedo ser un soñador y pensar que el sueño de subir el Everest se va a cumplir mañana. Tengo que hacer paso a paso. Apalancar a los ángeles y silenciar a los demonios. A fin de tumbar las barreras políticas, es importante preguntarnos, ¿quiénes son mis demonios? ¿Quiénes lucharán en mi contra? ¿Quiénes serán los más afectados por mi futura estrategia de océano azul? Y por otro lado, ¿quiénes son mis ángeles? ¿Quiénes me respaldan espontáneamente? ¿Quiénes serán los más beneficiados por el cambio estratégico? No luches en solitario. Busca que la voz más fuerte y resonante pelee a tu lado. Identifica a sus detractores y a sus seguidores. Olvídate de los del medio y trata de lograr un desenlace favorable. Para los dos grupos, debemos aislar a los detractores, a los demonios, mediante la construcción de una coalición amplia con los ángeles, antes de dar la batalla final. Bratton le demostró a sus seguidores, al alcalde, a los fiscales de distrito y a los administradores carcelarios mediante una ofensiva con un mensaje simple y determinante
el cual hablaba de que si los tribunales no cesaban en su oposición, los índices de delincuencia en la ciudad no disminuiría. A través de su alianza con la alcaldía y con el periódico más importante de la ciudad, Bratton logró aislar a los tribunales, y esto sería muy importante, ya que reduciría el número de casos delictivos que tendrían que manejar de ahora en adelante. Y pues, evidentemente, la violencia en las calles se redujeron de una manera relevante, y un factor fundamental para ganarse a los detractores o a los denominados demonios es conocer todos los ángulos desde los cuales pueden atacar a fin de desarrollar contraargumentos apoyados en hechos y razones que sean irrefutables.